¿Qué tal? Buenos días. Para aquellos y aquellas que siguen viendo estos videos, que los hago con mucho gusto y espero que les sirvan. Vamos a iniciar el día de hoy con la tarea número 12, con el tema organización social en el virreinato. Hacemos un poquito de historia para recordar lo último que vimos. En este caso, si ustedes recuerdan, nos quedamos con las reformas borbónicas implementadas por Felipe V. Y bueno, estas reformas, como ya lo habíamos dicho, tienen una característica muy particular. Como decimos, reforma, cambios. En esta situación ya se va el virreinato, o sea, el virrey, perdón, el virrey ya no está en la Nueva España, llega un visitador o intendente. Estos cambios de alguna forma van a dar sus frutos, van a fraguar allá por 1780, 1790. Y aunque ustedes no lo crean, los mismos españoles que ponen ese tipo de reformas aquí en la Nueva España, pues va a servir para el movimiento de independencia de nuestro país. Aquellos mestizos y criollos que se sentían dolidos, se sentían nuevamente aislados por parte de la corona española y que no se les tomaba en cuenta, pues son los que de alguna forma van a empezar a idear, a fraguar lo que son las reuniones, ¿no? De alguna forma para empezar a emanciparse del reinado de España. En este primer punto vamos a ver el mestizaje, que ya es la segunda parte de la tarea pasada, donde de alguna forma sabemos que es la mezcolanza biológica, desde que aquel soldado español en 1519 es encontrado en la península de Yucatán, Gonzalo Guerrero, que se dice que es el primer europeo en el mestizaje americano. Yo lo dudo, pero bueno, así lo dicen los libros de historia. Cuando se casa, naufraga, pero su embarcación, junto con Jerónimo de Aguilar, y los dos van a quedarse ahí en Yucatán. Ya sabemos historia. Gonzalo Guerrero se queda, se casa con una princesa maya, tienen descendientes y él ya adopta prácticamente a los mayas y los mayas a él. Entonces dicen que ahí inicia el mestizaje en América. Pero bueno, ya nos venimos un poquito más para acá. Y miren, el mestizaje es biológico y cultural. Independientemente que yo les he dicho muchas veces y feamente, porque así ocurrió, pues la mayoría del mestizaje biológico fue a causa de las violaciones. La verdad, ya después lo quisieron tematizar con el bautizo y todo ese rollo, pero bueno. Aquí aparece obviamente la cuestión también cultural porque sabemos que llegaron gente de África, llegó gente de Asia y fue llegando gente europea, no únicamente españoles, llegaron portugueses, llegaron holandeses, franceses, etcétera, ¿no? Y de esa forma se fue haciendo una mezcolanza, lo voy a hacer así, se escucha muy feo, pero la verdad, una mezcolanza biológica de todos contra todos, por así decirlo, y después de tener españoles, americanos, africanos, asiáticos, europeos, pues vamos a tener la famosa raza de bronce. El mundo conoce a los mexicanos como la raza de bronce. Si ustedes se dan cuenta, pues nuestro tono de piel, la mayoría, pues como bronceadita de alguna manera, ¿no? Y así nos ven en Europa. O sea, no nos ven ni blancos ni morenos. O sea, la piel es relativa, jóvenes. No se casen con el racismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a tener que el intercambio también tiene que ver no únicamente biológico, ¿sale? Sino que también tiene las creencias, las comidas, la cultura. O sea, hasta el día de hoy sabemos que algunos bailes, los que ustedes bailan la salsa y la cumbia, todo eso, aunque no lo crean, viene desde África de alguna manera, ¿no? Son rituales tanto para algunas deidades como mortorias, sí, exactamente, así como rituales para adorar a sus muertos, o sea, o inclusive para enterrarlos. Pero bueno, esa es una mezcolanza que ya les había comentado, tanto biológica como cultural, y se va a engrandecer todavía mucho más con lo que ya tenemos aquí los mexicanos, los antiguos mexicanos, ¿de acuerdo? Voy con el punto número 2, me voy muy rápido, ya, de hecho ya estoy terminando el bloque 4, y es la cultura y el mestizaje que van de la mano. Aquí les puse entre comillas, perdón, entre paréntesis, algo bien importante porque es necesario que ustedes sepan que las reformas borbónicas están aplicando parte de lo que es la ilustración o el enciclopedismo que está fraguando, que se está amalgando allá en Europa, donde ya salieron de la Edad Media. Entonces hay muchos pensamientos filosóficos, matemáticos, científicos
que de alguna forma están reformando a la humanidad. Eso no únicamente va a ser en Europa, le va a pegar a todo, a todo el mundo de alguna manera. Y obviamente los Borbones pues traen esas ideologías modernas, esas ideologías de libertad, por así decirlo, a América. En este caso, pues van a hacer una serie de cambios bien relevantes en la Nueva España, porque aparte de que viene la cuestión de la escritura, de la poesía, del teatro, que fue muy importante para, obviamente, el cambio que está sufriendo la Nueva España, pues casi los españoles dijeron, pues vamos a llevarnos todo lo bueno obviamente de la cultura a la Nueva España, qué bueno, y pues entre eso solamente vienen, como en el caso, ¿no? De Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Juana de Asbaje, que de alguna forma ustedes la conocen, bueno, como Sor Juana Inés de la Cruz, pero su verdadero nombre es Juana de Asbaje. Ella, independientemente que es hija de algunos españoles, pues se le considera como la décima musa porque es una persona realmente muy culta, desde muy pequeña quiso aprender a leer y escribir. Las cuestiones machistas de aquel entonces no se lo permitían. Por ahí hay una travesura que hace ella, chisme de la historia. Se corta el cabello, se disfraza de hombre y se mete a estudiar a la universidad, porque sí, aquí aparece algo bien interesante, jóvenes. En el año de 1551 aparece la Real Pontífica Universidad de México, por así decirlo. Tenía ese nombre, Universidad, Real Pontífica Universidad, que esa va a ser ahora sí que la base principal de lo que es la UNAM, ¿sale? Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente, a la que pertenezco, de alguna forma, pues es la primera universidad de América, desde Alaska hasta Argentina. Y pues, ¿quién la crea? Pues principalmente los religiosos, ¿no? De ahí su nombre real, pontífica, de un término obviamente religioso. Ya sabemos que los religiosos tenían todo el control cultural. Afortunadamente ya para 1770, 70, 80, 1735, 40 aproximadamente, estos personajes van a estar de alguna forma deambulando en la Nueva España mediante la escritura, mediante la poesía, mediante el teatro, porque no únicamente era economía, ¿de acuerdo? Entonces, como les había yo comentado, los reyes de España se dan cuenta con la raíz borbónica de las reformas y es un cambio totalmente, ya lo dije, social, económico, político y cultural. Aquí aparecen algunos personajes que de alguna forma, algunos no se les hacen conocidos, creo que de todos el más relevante, o la más relevante es Sor Juana, y este señor que se llama Sigüenza, Carlos Sigüenza y Góngora, que tiene unos poemas y unos escritos muy interesantes. Yo imagino que estos personajes algún día lo van a ver en la materia de literatura, posiblemente, y se van a acordar de esta parte. Si se dan cuenta, la historia pues está ligada con todo, las matemáticas, la literatura, la geografía, la arquitectura. Y no es por demás, aquí también van a empezar a modificarse la mayoría de las ciudades que en algún momento fueron prehispánicas, van a ocupar la cimentación de las pirámides, de los adoratorios piramidales que teníamos antes los mexicanos, las piedras, bastantes piedras y demás, y les van a ocupar para hacer pues desde ermitas, desde iglesias, desde templos, desde conventos, obviamente en las principales ciudades que antiguamente nuestros antiguos mexicanos tenían, y pues ciudades como Puebla, como Jalisco, bueno, como Guadalajara, perdón, como Morelia, la Ciudad de México no se escapa, algunas partes de aquí del Estado de México, Veracruz, Chiapas, no se van a escapar. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que uno llega a alguna ciudad de provincia, pues casi siempre vemos la iglesia, ¿no? Es lo primero que hasta los que no somos religiosos, pues a mí me llama mucho la atención la arquitectura, de alguna forma. Hay veces cuando me toca salir, de alguna forma, pues hago una visita guiada ahí por lo poco que sé de los lugares a los que visito, y pues ahí explico de alguna forma a la gente que me acompaña pues lo poco que sé de arquitectura tanto de la época colonial como la actual. Entonces, bueno, es bueno saber eso porque de alguna forma se modifica. Ya entrando al tema, se modifican las ciudades, aparecen nuevamente enormes construcciones religiosas, ya lo habíamos comentado, hay algunas escuelas, no escuelas como las conocemos ahorita, sino que les vuelvo a repetir, eran monasterios que a partir de ahí pues se hacía un pequeño espacio para que darles clase a la gente. Sobre todo se supone que independientemente que venían a evangelizar, pues también tenían la formación cultural de muchas cosas. Había muchísimos los religiosos, aunque luego eran medio envidiosones, ¿sale? Bien, de ahí me paso, terminamos entonces
Perdón, aquí ya antes de pasar al bloque 5 se me pasaba. Con las reformas borbónicas también van a aparecer los bancos. No, no había bancos anteriormente, jóvenes. Entonces, con las reformas borbónicas se dan cuenta que también hay bastante flujo de dinero, o sea, riquezas, porque ya empieza a haber monedas, obviamente, monedas de oro y plata, que se acuñan, se sabe que la primer civilización que utilizó las monedas fueron los griegos, se sabe históricamente. Entonces, si algún día les preguntan, oigan, oye, ¿quién es el primero qué país o qué civilización empieza a manejar las monedas como intercambio de cosas, de objetos? Pues obviamente, o compra-venta, pues son los griegos, ¿sale? Y de ahí se extiende totalmente a todo el mundo, cada quien pues le toma valor a lo que son las monedas. Y pues ya hablando de billetes, esa es historia gratis de economía. Hablando obviamente de economía, que ya luego lo van a ver en esa materia de Adam Smith, el padre de la economía, pues ya posteriormente aparecen los dineros, ¿no? Y chisme gratis, si ustedes sabían, si hablan de millones y billones de dólares, no existe ese dinero físico. Sí, así como dicen, es que la familia tiene 20,000 billones de dólares, pues no existen la cantidad de billones de dólares, o sea, físico. Nada más está obviamente en la cuestión de los bancos, en cosas financieras, ¿sale? Pero bueno, me voy al punto número 5. Ya el bloque 2, perdón, bloque 5, perdón, bloque 5, ando medio despistado los lunes las leyes no quieren ni poner, pero bueno. Bloque 5 y es el proceso de la independencia. Aquí ya le damos la vuelta. Esto cuando ya estemos en Meet, les voy a pedir que hagan una carátula para su bloque 5, que es el último bloque que tenemos ya del parcial. Ya estamos aterrizando afortunadamente. Y bueno, dice el proceso de independencia. Tendré que darles rápidamente un antecedente general, donde dicen que los criollos son los asistentes, o son los primeros que van a empezar a generar el descontento en la Nueva España, porque ya los habíamos comentado tareas atrás. No se les da la importancia, no se les convoca para tomar cargos públicos importantes. Inclusivamente les van dando lo que quieren los españoles, que vienen obviamente de España a México, y pues consiguientes van teniendo ese disgusto. Y se empiezan a reunir unos señores como Miguel Hidalgo y Costilla, Iturbide, digo, este señor que se me olvida, Allende, perdón, Allende. Iturbide entra después, obviamente, pero de alguna forma se empiezan a reunir. Si ustedes se dan cuenta, ya les había platicado, el visitador, el intendente, que es el representante del rey en la Nueva España, y así como los corregidores que hay en cada parte de las intendencias, que recordemos que son 12. Pues ya les habían comentado por ahí, rumoraban de que estaban reuniendo para conspirar en contra del rey, que en aquel entonces era Carlos IV, obviamente. Ya estamos hablando después de... Hubo unos gobiernos, otros reyes después de Felipe V, si lo recuerdan, pero llegamos hasta Carlos IV, donde de alguna forma él ya empieza a terminar su reinado allá por 1801, 1802. Afortunadamente para él, porque venía algo muy fuerte, era un rey muy, muy enfermizo, por cierto, y le va a dejar el trono a Fernando VII. Entonces, cuando estamos hablando de ya para empezar a concretar esto, no me quiero extender porque eso es parte después de la investigación que ustedes van a hacer. Para que ustedes me entiendan, cuando ya después de los movimientos sociales que se daban, del descontento de la sociedad en contra de los reyes de España, por no darles pues obviamente la preferencia, pues empiezan las reuniones de conspiración para la fraguación del movimiento de independencia, para la independencia de la Nueva España, que posteriormente se va a llamar México. Y nos encontramos que se va a configurar en 4 etapas, que son las que están obviamente aquí plasmadas, que posteriormente yo les voy a pedir que las investiguen y que luego las vamos a analizar una por una. Son muy largas, pero sin embargo son relativamente largas. Yo sé que van a hacer unas tareas concretas muy sencillas para que entiendan cada proceso o cada etapa del movimiento de independencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí va a pasar algo bien interesante, porque las reuniones que se daban, estos conspiradores, o también llamados insurgentes, pues se hacían en casas obviamente de gente de la alta alcurnia, y le llamaban tertulias, ¿no? O sea,
no había ningún delito si te reunías en grupos y las tertulias no eran más que recitar poemas, tomarse su chocolatito tranquilamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos hablando entonces de que esta situación se va a dar, reuniones de alguna manera, pero pues obviamente no van a caer en sospecha los corregidores y las autoridades solamente de la Nueva España, los van a dejar correr porque pues se les hace algo tan normal que hacía la gente de aquel entonces. Ya sabemos que en qué termina, ¿no? Ya después son descubiertos y ya sabemos que la corregidora es encerrada por parte de su esposo el corregidor y pues ya viene todo el proceso que no me quiero meter todavía porque quiero explicárselos bien ya la próxima clase. Bien, ya para empezar a cerrar, entonces tenemos que el rey en aquel entonces de España, que va a sentir los fregadazos del movimiento de independencia, pues obviamente va a ser Fernando VII. Ya hablaremos quién estaba aquí de visitador y de intendente en la Nueva España cuando le toca también recibir este tipo de movimiento social, de libertad y las antecedentes, porque sabemos que ya se había independizado Estados Unidos de Inglaterra, lo que conocemos la independencia de las 13 colonias, y va a ser como que el boom para toda Latinoamérica, ¿no? Empieza la libertad, los movimientos de libertad de Bolivia, de Argentina, de Colombia, obviamente de Portugal, y recordemos que es como la base, el antecedente de lo que fue la Revolución Francesa. Los franceses, como les había comentado, terminan con el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Pues le cortan la cabeza, no literalmente, sino físicamente, a María Antonieta y a su esposo el rey Luis XVI, y con eso Francia ya no quiere reyes y implanta un nuevo gobierno llamado la República, obviamente compuesto por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y va a sentar las bases de la Constitución, la primera constitución en el mundo en defender a los humanos, o sea, aparecen los derechos humanos por primera vez en un documento oficial en un país, y a partir de ahí se va a extender a todo el mundo, y México no es de excepción, jóvenes. Casi me atrevo a decir que de todas las constituciones en el mundo, el 80-85% de lo que tienen en su constitución viene obviamente de la constitución de Francia, después de la toma de la Bastilla, de la cortadera de cabezas de María Antonieta y su esposo, pues obviamente los demás países, incluyendo España, les da miedo de lo que está pasando porque se hace como un reguero de pólvora cuando dicen, ya mataron al rey de Francia y su esposa y vienen sobre nosotros. Entonces muchos reyes de alguna forma empiezan a huir en Alemania, en Holanda, en Bélgica, porque la gente ya estaba hasta el gorro de los reyes, ¿de acuerdo? Entonces empieza un movimiento de libertad en Europa y se va a brincar a América, y los primeros que de alguna forma saben interpretar esa situación, pues son los Estados Unidos con la independencia de las 13 colonias, ¿vale? Pero eso es parte que luego platicaremos. Bueno, entonces ya para concluir, esos son los periodos o las etapas del movimiento de independencia que las vamos a ver. Como ustedes se dan cuenta, inicia en 1810 y termina el 27 de septiembre de 1821, que es la fecha que debemos de festejar como el de independencia, pero bueno, alguien puso el 16-15 de septiembre como fecha de celebración y pues, ni modo, pero realmente yo aplicaría el 27 de septiembre de 1821, abusados porque esta es pregunta de examen, esta es pregunta de examen en las 4 etapas del proceso de independencia. Y qué más, la otra pregunta del examen es, aparte de lo que es el mestizaje biológico, ¿qué otro tipo de mestizaje se dio? El cultural, ¿sale? O sea, comidas, bailes, formas de pensar, formas hasta de vestirse, es la segunda, el segundo mestizaje, ¿de acuerdo? El primero es el biológico, que es, ya sabemos, algún africano con un español, algún español con una americana con una africana, etcétera. Pero el segundo mestizaje es el cultural. Ya les di 4 preguntas de examen, sobre todo para aquellos que eran medios atrasados. Bien, estamos terminando, jóvenes. Me da muchísimo gusto que lo vean, por favor, este video. De verdad que sí es un apoyo. Ya los veré el día jueves. Cuídense mucho, se les quiere.